Bueno amigos, Iván Hernández Martínez, soy ingeniero químico industrial. Muchos ya me conocen, muchos saben de lo que hemos estado trabajando en estos años. Me he estado especializando en el tratamiento de aguas residuales y tratamiento de aguas para uso y consumo humano. Esta iniciativa que yo tengo sobre todo es más que nada para informar acerca de lo que se tiene en el tratamiento de aguas de distintas cuencas enfocadas al estado de Oaxaca. En este momento la presentación que voy a realizar va a ser en el ámbito territorial de la cuenca del río Los Perros. Formó parte de un programa de trabajo que se propuso en el 2015 para el Comité de Cuenca del río Los Perros, con el objetivo de conocer la infraestructura hidráulica que se tiene para el saneamiento de las aguas y sobre todo, aparte de conocerlas, también hacer las propuestas técnicas correspondientes para su recuperación o definitivamente para empezar a construir nuevas plantas. En la primera parte del documento, que es la introducción, platicamos un poco acerca de lo que es el agua y sus generalidades, sobre todo enfocados al ciclo hidrológico, en la cual nosotros como habitantes de este planeta y sobre todo como usuarios del agua, tenemos la participación directa con nuestras buenas o malas acciones y que a su vez las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Es por eso que yo me doy a la tarea de dar esta información para generar conciencia y haciendo un paréntesis, bueno, voy a tratar de manejar lo más general posible la información que pueda ser digerible y sobre todo aquellos que puedan tener acceso a este video también puedan entender un poco de lo que trato de dar o de explicar para sobre todo tener datos específicos de lo que es el agua en cuanto a nuestras regiones, el agua en el estado y el agua en el país. También es importante mencionar que en México tenemos distintos usos para el agua. Sobre todo nosotros como habitantes del país y sobre todo de las regiones, de muchas de las regiones del estado, la mayor cantidad de agua aprovechada es para el uso agrícola. De ahí viene el uso público urbano, en la cual los afortunados que tenemos acceso a ella, los organismos operadores que se encargan de la administración, sobre todo a partir de la explotación de los mantos por medio de pozos profundos, para que a su vez estas vayan repartiendo el agua que es apta para uso y consumo de la misma de los seres humanos. También el otro uso que es importante también es el uso industrial y que este dato que les estamos mencionando sobre todo es importante que lo conozca más que nada para que se dé una idea de cómo se ha estado aprovechando el agua en nuestro país y que finalmente yo creo en muchos casos no le prestan tanta atención a lo que es el saneamiento de las mismas. Por eso la especialización que he estado desarrollando en estos años es más que nada enfocado a eso, para generar conciencia y que conozcan muchísimo o lo más importante que es la recuperación de nuestras propias aguas a partir del saneamiento. Otros datos que más adelante les estaré presentando es el tipo de agua que nosotros pudiéramos en su momento aprovechar a partir del saneamiento y que en muchos lugares del país son casos de éxitos, inclusive que ya empezaron a fijarse en que el agua residual es un bien también aprovechable y que finalmente nosotros, si le damos el uso adecuado y claro, también debemos de considerar que la calidad de esta agua debe ser la más ideal y sobre todo la óptima para no generar problemas de salud en su momento. Regresando un poquito a lo que es el tema del uso público urbano para lo que es el agua aquí en México, me enfoco más en este tema para que ustedes conozcan que el agua que nosotros obtenemos, al menos de la cuenca del río Los Perros, es únicamente agua que aprovechamos y que descargamos a nuestro red alcantarillado porque es agua que no tiene, más adelantito vamos a ver en esta presentación los distintos tipos de agua que existen y sobre todo el agua de nosotros no está tan contaminada como en otros sitios donde cuentan con industrias, donde cuentan con actividades de cierta manera que puedan agravar un poquito la calidad del agua residual y que esto a su vez como consecuencia pues es una mayor contaminación y un mayor problema. Vamos a comentar un poco acerca de lo que es el agua y sus generalidades. Sobre todo vamos con los porcentajes de agua que hay en distintas partes o donde podemos observar
Desde el planeta que la mayor parte de su superficie está cubierta de agua, más del 70%. También un dato importante que les voy a mencionar aquí, este 70%, el 97% es agua salada que se encuentra en los océanos y los mares. El 3% es agua dulce. Inclusive sobre este 3% que es el agua dulce, la mayor parte se encuentra en los glaciares y una parte también en las aguas subterráneas que es difícil el acceso a ellas. Para que posteriormente, bueno, el dato que yo tengo es que aproximadamente el 1% de las aguas que tenemos en el planeta, solo 1% del 3% de agua dulce es disponible para consumo humano y para nuestras actividades diarias, como lo mencioné hace ratito, para uso público urbano, para uso agrícola, para uso industrial, para uso pecuario, distintos usos que nosotros tengamos en este país. Es importante generar conciencia y tener este dato muy presente porque no es mucha agua inclusive. Eh, pero también es de mencionar que en otras regiones o en otras partes del país me ha tocado ver que ya las aguas de los océanos, de los mares, ya empiezan a ser aprovechadas y empiezan a ser tratadas. Claro, el sistema de tratamiento que se le está aplicando en estas aguas es más compleja, es más cara, es más difícil de operar inclusive, y a final de cuentas, pues bueno, es una alternativa, ¿no? Pero no soluciona todo el problema. Yo creo que la conciencia que nosotros empecemos a generar y sobre todo la cultura que nosotros tenemos, si empezamos a atenderla desde una visión de cuenca, vamos a empezar a entender muchas cosas, muchos problemas que pueden solucionarse de raíz. Y sobre todo, el agua no es que directamente esté siendo contaminada y al final de cuentas nosotros solamente con el saneamiento vamos a resolver el problema. Claro de que no. Nosotros también tenemos que realizar acciones desde políticas públicas, desde la normativa, cumplir con ellas, desde la vigilancia, inclusive el cuidado también de nuestro entorno ecológico. También es importante estas acciones para poder revertir el problema de la contaminación, revertir el problema de no sanearlas y sobre todo tener un beneficio en el futuro y empezar a alargar lo que es el agua y los beneficios que podemos obtener de ella. Continuando con la presentación, vamos a seguir con la información que a continuación les sigo presentando. El cuerpo humano, pues bueno, el cuerpo humano la mayor parte es agua, por lo tanto es todavía un plus más de la importancia del agua en nuestras vidas. Los árboles también, la mayor parte de los árboles son agua. Voy a dar un dato técnico, una molécula de agua contiene dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Las tres fases que se presentan en el agua es en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. El sólido se presenta en el hielo granizo, el líquido en los ríos y mares, el gaseoso pues en las nubes, en el vapor, en la neblina. Y nuevamente tocando el tema del ciclo hidrológico, el ciclo hidrológico es un ciclo muy importante para el manejo del agua y sobre todo es un ciclo natural que ocurre para nosotros. La participación de todos los actores de una cuenca es muy importante para que este ciclo siga siendo eficiente, este ciclo no tenga ningún problema en su trayectoria, porque a final de cuentas me ha tocado ver también que en otros lugares como lo son cuencas que en la parte alta tienen un problema en cuanto a su estabilidad y sobre todo a las acciones que han estado realizando como es la deforestación. Este repercute directamente en el ciclo hidrológico, sobre todo en recargas de acuíferos, en la erosión, en que el agua ya no se está almacenando como antes y al final de cuentas con el tiempo los acuíferos que van disminuyendo van un poquito mermando la cantidad de agua, la calidad también se va agravando. Los ríos ya no corre, ya no escurre el agua y es por eso que las acciones que vamos realizando en cada zona de dichas cuencas sí serán acciones que pudieran tener consecuencias, como le mencioné hace rato, consecuencias positivas o negativas. Es por eso que no quito el dedo del renglón de que nuestra visión debe ser de cuenca y a final de cuentas cada uno de nosotros tiene la solución, cada uno de nosotros en nuestro pensar, en nuestras actividades diarias, en nuestras acciones en cuanto a la educación también es importante, la cultura.
y finalmente nosotros, si no tenemos una mejor actividad en cuanto al uso del agua, pues sí, seguiremos sufriendo del agua y seguiremos sufriendo no solo en cantidad, también en calidad. Continuando con los datos del agua, aquí puse dentro de la presentación, puse algo que me parece muy interesante y en el caso de nosotros como usuarios, sí me preocupa un poquito esta información, sobre todo porque seguimos todavía sin conciencia. Eh, Vamos a mostrarles, por ejemplo, para lavarse las manos solamente necesitamos de 12 litros por minuto solamente para lavarse las manos, y más ahorita que con el tema del COVID-19, pues sí nos han sugerido muchísimo que el lavado de manos es algo importante para empezar a combatirlo, ¿no? Al menos para aquellos que tienen la disponibilidad de dicha cantidad. Para bañarnos, pues imagínense, ocupamos 200 litros de agua solamente para bañarnos por los 10 minutos que podamos estar en la regadera. Igual para lavar nuestros trastes, para lavar los artículos en donde consumimos nuestros alimentos, ocupamos 10 litros de aguas que, pues bueno, yo creo que vamos a empezar a cambiar un poquito esta actividad, al menos estas actividades en la casa para de cierta manera tener un mejor uso de la misma. Para lavar la ropa, imagínense, ocupamos de entre 40 a 62 litros solamente para lavar la ropa, y para el excusado, que nosotros por las necesidades fisiológicas pues ocupamos hasta 6 litros por cada descarga que hacemos en nuestro excusado. Y bueno, un dato muy crudo y importante para saber, el consumo personal recomendado por día es de menos de 100 litros por habitante. Hay lugares en el mundo que estos 100 litros pues es bastante. ¿Por qué? Porque muchos ya no tienen el acceso, como se los comentaba, no tienen fácil acceso al agua, al menos de calidad, y que finalmente el que nosotros seamos privilegiados aquí todavía de contar con esa abundancia, pues sí, sí es para que empecemos a actuar de otra forma. Y cada mexicano consume 360 litros. Entonces, ustedes me dirán, a final de cuentas, ¿de quién es la culpa? ¿No? No es tanto de las malas acciones del gobierno, ni tampoco de las malas acciones en cuanto a proyectos, sino que también es parte de la responsabilidad de nosotros como usuarios saber cómo usar el agua. Parte de la información que compartimos, aquí me doy la tarea de más que nada comentarles, y sobre todo con la imagen yo creo que van a darse una mejor idea de lo que voy a tratar de explicarles. Lo que es una cuenca hidrográfica, antes de pasar al tema de lo que es nuestra cuenca, que es la cuenca del río Los Perros. Una cuenca hidrográfica es una cuenca en la cual, bueno, también es conocido como, o más bien tiene otros nombres que pudieran considerarse como ollas de agua, como aquellos lugares en donde las montañas, los cerros, que empiezan de cierta manera a dividir las aguas de un lado y otro para el escurrimiento de las mismas hacia un cuerpo de agua, que en este caso son los ríos. Estas cuencas es un territorio drenado por un ecosistema de drenaje natural, como les comentaba. Las aguas que van a ser almacenadas o de cierta manera van a empezar a escurrir hacia un solo lugar, ya sea un lago, un río, una laguna, un arroyo, porque inclusive podemos observar sobre la carretera. Yo creo que muchos ya con esta imagen que les estoy mostrando se van a dar cuenta de aquellas que a simple vista se pueden observar, ¿no? Y que sobre la carretera, al menos en zonas montañosas o en zonas donde hay muchos cerros, van a poder darse cuenta de lo que es la cuenca. En esta parte, bueno, la cuenca, como les comentaba hace ratito, comenzamos en las partes altas de los cerros, de las montañas. Estas a su vez, algunos lugares donde hay hielo en las partes altas empiezan de cierta manera a descongelarse y empiezan a escurrir. Otro proceso también que puede ocurrir es por la parte de las lluvias, que en la cual en las zonas boscosas donde se puedan almacenar estas aguas van escurriendo se convierten en afluentes y de cierta manera van escurriendo hacia un solo cuerpo de agua, que ésta va almacenando todas las aguas de otros lugares donde han precipitado.
En el caso de nosotros de la cuenca, en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, van a ver inclusive los municipios que concurren en esta cuenca. Para continuar con esto, la cuenca que va recorriendo todo el camino desde la parte alta hasta la parte media, en donde la parte baja también están muchos municipios, muchas ciudades asentadas. Estas se abastecen de esta cuenca, ya sea por la parte superficial directamente de los ríos o la parte subterránea, que es en la que, como les comentaba, las recargas de acuíferos, la mayor parte dentro de las cuencas es precisamente por aquellos cuerpos de agua que pasan. Y finalmente esta cuenca va a desembocar a lo que es el océano. En este caso, para nuestra cuenca, pues desemboca en lo que es la laguna superior, que también tiene conexión con el océano Pacífico. Ya entrando en materia de lo que es nuestra cuenca, la cuenca del río Los Perros, vamos a hablar un poco acerca de la importancia de esta cuenca, que es una de las más grandes que tiene el Istmo de Tehuantepec, aparte de la de Tehuantepec, precisamente la cuenca que lleva su mismo nombre. Y bueno, les comento rápido, esta cuenca jerárquicamente es una subcuenca de tamaño intermedia, conocida como cuenca de la laguna superior e inferior en la región hidrológica número 22, que es también la región hidrológica Tehuantepec. Abarca una superficie total aproximada de 1.220 kilómetros cuadrados. En ella concurren 9 municipios, de los cuales desde su nacimiento, que es en el municipio de Guevea de Humboldt, pasa por Santa María Guinagati, Santiago La Hoyaga, Santo Domingo Chihuitán, Ciudad Ixtepec, Asunción Ixtaltepec, El Espinal, Juchitán de Zaragoza y finalmente por Santa María Charani para terminar la desembocadura en la Laguna Superior. Esta laguna, tiene como nombre Laguna Superior en la parte en la cual desemboca la cuenca Río Los Perros. Está la parte de la laguna inferior que desembocan otras microcuencas como lo que es el Espíritu Santo y el río Tuta. Entonces, de cierta manera, este cuerpo receptor en donde van vertiendo todas las aguas, por eso es la importancia que les he estado comentando acerca de cuidar el río, es que finalmente todas las aguas residuales que van transportando y arrastrándose sobre el lecho van llegando precisamente a esta laguna y que finalmente tiene una conexión con el Océano Pacífico. Por lo tanto, es todavía aún más importante que en esa zona donde se aprovechan los alimentos que vienen del mar, sobre todo ahorita ya con esta calidad del agua que se ha estado agravando conforme ha pasado el tiempo, pues sí es de pensarse y sobre todo de poner muchísima atención. Les comento de igual forma, un dato que voy a compartir es de que aproximadamente dentro de la misma cuenca de Río de Los Perros, nosotros investigamos más o menos, hicimos un estimado a partir de cálculos de información general que descargan en total todos los municipios 600 litros por segundo. Para que se den una idea de de este volumen que se está descargando, son aproximadamente 51 millones de litros por día. Y esto, si, se los digo en otros términos, por ejemplo, si tuviéramos pipas de agua que estuvieran descargando diariamente, pipas de agua de 10 metros cúbicos o de 10.000 litros, más o menos serían aproximadamente entre 4.000 y 5.000 pipas diarias. O sea, yo digo para que se den una idea de manera general de toda la descarga que se está haciendo en esta cuenca. Y es por eso que también aquellos municipios que cuentan con plantas de tratamiento, sí sería bueno que pudieran de cierta manera empezar a recuperarlas, o si no recuperarlas, también empezar a hacer nuevas propuestas o empezar a hacer las gestiones correspondientes para que el saneamiento del agua sea lo más pronto posible, ya que en temporada de estiaje que ahorita recientemente estamos padeciendo, me ha tocado ver que en otros años, o más bien muchos han sido observadores de lo que ha ocurrido en estos días, sobre todo en estos periodos del año, en la cual han aparecido peces muertos, se han tomado muestras en la cual la calidad del agua precisamente ya empieza a salir de los parámetros correspondientes para
que la cuenca se mantenga limpia. Entonces, es todavía, vamos sumándole mucho, mucho más a todo lo que he estado comentando en cuanto a su problemática y la solución que podíamos estar proponiendo. Yo creo que muchas de las personas, muchos de los usuarios pudieran actuar desde sus casas, pudieran incidir de cierta manera aquellas autoridades en nuevas políticas públicas que pudieran tener beneficio como objetivo hacia nuestra cuenca. Y bueno, aquellos municipios que cuentan con planta de tratamiento y que actualmente, ahorita en el 2020, independientemente del momento en que se realizó el estudio y que ahorita hicimos un pequeño sondeo, ninguna de las plantas de tratamiento están operando, es decir, están solamente ahí en la infraestructura, algunos inclusive el agua que están recolectando por medio del sistema de alcantarillado pues prácticamente pasa el agua por la planta, pero realmente no se le está dando un tratamiento. Entonces, sí es muy importante que a partir de esto y otras aportaciones que se pudieran tener, más que nada enfocadas a la recuperación de las plantas de tratamiento, aunado a esto y sumado a otras acciones y otras actividades que se pueden realizar en distinta cuenca y nuevamente mencionarles que las actividades y las acciones deben ser con visión de cuenca. Menciono mucho la palabra visión de cuenca porque nuevamente les reitero, la visión de cuenca es no solamente combatir la contaminación con el hecho de estar saneando las aguas residuales, aparte de esas otras acciones que pueden intervenir de cierta manera impactar en empezar a mejorar el ecosistema dentro de esta cuenca, es las acciones, por ejemplo, como la reforestación, como hace ratito les mencioné, también acciones que nosotros tenemos en nuestras casas, la vigilancia, evitar, por ejemplo, hay zonas de la misma cuenca del río Los Perros donde se están depositados los residuos sólidos. Yo creo que esa parte en la cual las autoridades también tienen responsabilidad deben de empezar a actuar y actuar de manera enérgica. Yo lo menciono de esta forma y desafortunadamente tiene que ser así porque si nosotros no lo atendemos, nuevamente lo menciono también, el no atender esta situación vamos a empezar a agravar nuestro abastecimiento, vamos a empezar a agravar la calidad del agua que nosotros extraigamos, inclusive ya no vamos a tener nosotros el control de esta misma calidad a partir de lo que se ha estado acumulando con el tiempo y sobre todo aquellos parámetros que ya están fuera de norma van a empezar a ser más notables y pues bueno, esto en qué repercute. A final de cuentas, nosotros como población que obtenemos las aguas de los mantos a través de pozos profundos, vamos a empezar a tener problemas de salud, vamos a empezar inclusive a tener problemas de abastecimiento en algunos lugares que pues ya lo empiezan a padecer. Y más todavía si no tenemos un control en cuanto al crecimiento poblacional y sobre todo un plan territorial en cuanto a la instalación de fraccionamientos, de colonias, al acomodo inclusive de la misma ciudad conforme va pasando su crecimiento, pues esto va interviniendo y va sumándole un poquito más a lo complicado que puede ser esto. En esta diapositiva explicamos un poco acerca de lo que es el marco teórico, en específico acerca de los efectos generales y características de las aguas residuales. De manera general les comento, el agua residual es un producto inevitable de las actividades humanas, el cual se recolecta y transporta por medio de sistemas de alcantarillado hacia un sitio de descarga final. Este sitio de descarga final desafortunadamente es al cuerpo de agua más cercano, que es el río Los Perros. Y bueno, yo lo digo de esta forma porque sí, el único medio para deshacerse de las aguas residuales generadas en la población pues es a partir de cuerpos de agua cercanas y bueno, eh, al final de cuentas es una mala práctica que se ha estado haciendo y no es exclusivo únicamente de la región del Istmo de Tehuantepec, También es de mencionarlo que en grandes ciudades, en distintas partes del país, en distintas partes del estado, pues es la única solución que tiene. Pero finalmente empezamos a hacer estos comentarios con el objetivo de que empecemos a buscar otras alternativas, principalmente sobre todo para el saneamiento de las aguas.
Yo creo que, y más adelante vamos a ver imágenes de casos de éxito y de cierta manera las buenas prácticas y las otras alternativas en beneficio del medio ambiente, es el reuso de las aguas tratadas. Estas aguas provenientes de las plantas de tratamiento en la cual nosotros obtenemos agua de calidad y conforme a las normas oficiales mexicanas es agua que puede ser reusado. Inclusive los mismos lodos que se producen en las plantas también pueden ser utilizados para mejoradores de suelo, entre otras cosas. Les comentamos rápido. El agua residual doméstica es utilizada en las actividades de alimentación e higiene personal proveniente de casas, habitación o residencias, edificios comerciales e institucionales. En esta parte es sobre todo enfocado a lo que son las aguas del uso público urbano, en la cual a nosotros, los organismos operadores que están en cada uno de nuestros municipios, empiezan dentro de la gestión, pues lo que es la explotación del agua a partir de pozos profundos, y estas a su vez, como lo mencionamos, también se le tiene que dar un tratamiento por lo menos de desinfección para garantizar de cierta manera la eliminación de los microorganismos y patógenos que pudieran tener dentro de estas mismas aguas crudas que se extraen de los mantos. Otra de las aguas residuales que se generan son las aguas residuales municipales. Estas han sido utilizadas en los servicios urbanos tales como el lavado de calles, banquetas, vehículos y riegos de áreas verdes de una ciudad o población. Otras aguas residuales son las comerciales, que son descargadas por establecimientos comerciales como restaurantes, bares, centros comerciales, estadios, lavanderías, entre otros lugares. Las aguas residuales industriales, que son provenientes de los procesos y servicios industriales de manufactura. Afortunadamente todavía no tenemos ningún tipo de industrias, por lo tanto las aguas residuales provenientes de industrias y que de cierta forma actualmente ya con la normativa y con la vigilancia por parte de las dependencias institucionales tanto estatales como federales, ya están poniendo la visión sobre todo para aquellas empresas que pudieran tratar sus aguas antes de verter todas a la red de alcantarillado. Esta, pues de cierta manera deben de cumplir con una norma oficial mexicana que es la 002 de Semarnat, y en la cual marca la pauta de los límites máximos permisibles de aquellos parámetros que van dentro de las aguas residuales y que se tiene que cumplir para que puedan ser descargadas finalmente a los sistemas de alcantarillado, o en su defecto tener una planta de tratamiento dentro de las instalaciones para garantizar que la calidad del agua que van descargando y desechando sea la idónea y que no pueda intervenir y afectar a los cuerpos de agua que son finalmente los destinos finales de todas las descargas residuales. Están también las descargas residuales agrícolas, que son aquellas que escurren después de haber sido utilizados en el riego de sembradillos. Están las descargas pluviales, que en temporada de lluvias, pues bueno, son provenientes de escurrimiento superficial de las lluvias que fluyen de los techos, fluyen de los pavimentos y otras superficies de terreno. Y finalmente están las aguas combinadas, que más que nada, como su nombre lo dice, es la combinación de todas las aguas, tanto residuales domésticas, municipal, comercial, industrial, agrícola, pluvial. Y pues bueno, la mayor parte de estos municipios que están asentados en la cuenca del río Los Perros, finalmente todo el sistema de alcantarillado que tienen es precisamente para la recepción de aguas combinadas. Y que bueno, también es importante mencionar que yo creo que si empezáramos a tener separación de estas aguas, inclusive pudiéramos aportar de cierta manera a su tratamiento, que pudiera ser un poquito más barato y finalmente pudiera ahorrarnos muchísimo en cuanto al saneamiento, en cuanto también al impacto negativo que se está generando dentro de la cuenca, y que este fin que nosotros pudiéramos tener para su tratamiento también pudiera generar beneficios económicos, ¿no? Digo, hay incentivos por parte de instituciones que precisamente por tratar las aguas se generan, y que obviamente esta vigilancia que se tiene por parte de la Comisión Nacional del Agua o por parte de la Secretaría de Salud, tanto del Estado como Federación, para la vigilancia de las normas oficiales, sobre todo por las normas oficiales mexicanas, pues bueno, cumpliendo con todas estas normas,
podemos ser candidatos a los estímulos y de cierta manera a los beneficios que se pudiera tener por el saneamiento de las aguas residuales. Bueno, en esta siguiente diapositiva nosotros platicamos un poco acerca de lo que son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Voy a leerles rápido el texto. Una planta de tratamiento de aguas residuales, o como sus siglas lo indican, PETAR, es un conjunto de estructuras y unidades en donde se remueve total o parcialmente los contaminantes contenidos en el agua y se logra mediante la utilización de diversos procesos dispuestos en orden creciente de complejidad o combinados. Existen un gran número de opciones tecnológicas para atacar el problema de las aguas residuales. Las tecnologías pueden involucrar tratamientos físicos, químicos y o biológicos del efluente. Les comento rápido. Tratamientos físicos, los efluentes industriales que contienen elementos insolubles en suspensión son sometidos a tratamientos físicos para separarlos, evitando de esa forma que contaminen o dificulten posteriores etapas de tratamiento. ¿Qué trato de dar a entender con esto de los tratamientos físicos? Bueno, básicamente nosotros dentro de las aguas residuales que se generan en el sistema y que van transportadas por el sistema de alcantarillado hacia los colectores, pues estas mismas aguas van arrastrando desde las zonas en donde hay muchos sólidos, como lo es la basura, inclusive hay basura dentro de las mismas redes de drenaje, aquellos también que pueden ser arrastrados de manera pluvial por lo que es arena, lo que es grava, lo que es tierra. Precisamente todos estos elementos contaminantes que van acumulados dentro del agua residual van a parar a la planta de tratamiento y por medio de los tratamientos físicos van a empezar a separarlos para precisamente comenzar con la depuración. Normalmente están involucrados lo que son tratamientos preliminares o etapas de tratamiento y lo que son los tratamientos primarios. Bueno, pasamos a lo siguiente, que son los tratamientos químicos, en la cual los contaminantes disueltos que se encuentran dentro del agua residual se recurre a tratamientos químicos para precipitarlos, neutralizarlos, oxidarlos o reducirlos según corresponda. ¿Qué damos a entender con esto? Bueno, algunas plantas, tanto de aguas residuales como plantas potabilizadoras, recurren muchísimo a lo que son los tratamientos químicos integrales, más que nada enfocados a lo que son los coagulantes y floculantes. Esto para que químicamente dentro del agua empecemos a hacer la separación y sobre todo la remoción de los sólidos disueltos y aquellos sólidos también en suspensión que pudieran eliminarse, y sobre todo por medio del tratamiento químico poder empezar a eliminar y un poquito más, aparte de los tratamientos físicos, eliminar todavía más los elementos que son contaminantes dentro del agua y empezar a eficientar más las etapas de tratamientos posteriores. Continuando con lo que son los tratamientos biológicos, bueno, estos tratamientos se basan en el uso de microbios que descomponen y asimilan las sustancias presentes en el efluente. Los dos tratamientos más importantes son los activados y sistemas de película fija, o bueno, técnicamente conocidos como aquellas plantas que son MBBR, que son más que nada por membranas. Y bueno, los lodos activados, pues estas plantas de membranas, pues no hay ninguna instalada en lo que es la cuenca. De hecho, todas las plantas que encontramos en la cuenca del río Los Perros, pues son de lodos activados. Algunos son para procesos aerobios, otros son para procesos anaerobios. En el diagrama que ustedes pueden ver, explico de manera general lo que son las etapas de tratamiento desde la entrada a cada planta. Comenzamos, por ejemplo, con el tratamiento preliminar, que era lo que les comentaba en el tratamiento físico, que en la cual nosotros removemos lo que son la basura, removemos lo que es la arena, removemos también lo que es grasas y aceites, y aparte de eso también empezamos a darle un poquito más de control en cuanto al influente, sobre todo a la que vamos a empezar a meter dentro del proceso de tratamiento. Es importante que el caudal sea constante. ¿Por qué? Porque como dentro del mismo reactor y dentro del mismo proceso de manera general, los lodos estabilizados para empezar a depurar, pues mantienen de cierta manera una estabilidad dentro por medio del caudal que nosotros estamos inyectándole. Si nosotros hacemos una variación excesiva del caudal, ya sea mayor o menor,
vamos a empezar a afectar los sistemas de tratamiento al grado de colapsarlas. Entonces es importante tener el control de estas. De igual forma, la siguiente etapa, que es la del tratamiento primario, en donde se empieza a remover lo que es el material en suspensión. Aquí es donde nosotros en algunos casos se puede aplicar lo que es el tratamiento químico, en donde podemos inyectar ya sea un coagulante o inclusive un floculante para apoyar más a la remoción de los sólidos disueltos. Pasando a la siguiente etapa, que está el tratamiento secundario. El tratamiento secundario pues es más que nada la remoción de todo el material orgánico a partir de microorganismos patógenos, bueno, en este caso, que puedan ser de apoyo para la depuración biológica de cada uno de los elementos que vienen en el agua residual. Es importante mantener distintos parámetros y de cierta manera estar vigilándolas constantemente en cuanto a su producción. Un ejemplo general que normalmente dábamos cuando recibíamos visitas en cuanto a algunas plantas que estuvimos operando y supervisando, a muchos de los alumnos que estuvimos realizando la explicación de lo que son los procesos de tratamiento, daba un ejemplo muy general, ¿no? Que cada una, dentro del reactor biológico, cada uno de los microorganismos que viven dentro de ella, a final de cuentas es como nosotros, se alimentan de cada compuesto orgánico, materia orgánica que llega en el agua. Estas a su vez les ayuda con el crecimiento, empiezan a crecer, empiezan a reproducirse y de cierta manera en cuanto termina su tiempo de vida pues mueren. Y bueno, a final de cuentas es de manera general esta explicación para que ustedes me puedan entender acerca de cómo trabaja un reactor biológico. Después de esto está el tratamiento terciario, que pues es más que nada el pulimiento de lo que son aquellos elementos que todavía conserva el agua residual. En esta parte ya se puede mencionar que el agua ya es tratada. Este tratamiento pues va enfocado a la eliminación o remoción de material suspendido, también eliminación de nutrientes como es el nitrógeno y fósforo, y la remoción de distintos contaminantes que todavía pudieran avanzar hasta esta etapa. Finalmente está el proceso de desinfección. Este proceso es muy importante ya que nos ayuda a eliminar lo que son microorganismos patógenos que pudieran todavía llegar hasta la última etapa, y que con la desinfección, que puede ser ya sea con hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, gas cloro, no sé, muchos ejemplos pueden ser ozono, puedan garantizar de cierta manera esta eliminación y que no pudieran llegar a lugares donde el agua final o el agua tratada pueda disponerse, ya sea dentro de la cuenca o en el reuso de las mismas, como en otras ciudades que reusan el agua. Y sobre todo, pues finalmente también está la parte del tratamiento de los lodos. Todas las plantas de tratamiento generan lodos, y muchos de estos lodos pues no es más que nada aquellos contaminantes que fueron removidos durante el proceso de tratamiento y que se van acumulando. Y finalmente también nosotros debemos de darle una atención especial, porque no podemos estarlas desechando en cualquier lugar, mucho menos la podemos depositar en el sistema de alcantarillado, y todavía menos en las cuencas. Sobre todo darle muchísima atención para que nosotros podamos aprovechar estos lodos en su momento. Claro, el aprovechamiento de estos lodos también va de la mano con el cumplimiento de la norma oficial mexicana 004 de Semarnat, que nos establece más que nada aquellos lodos que puedan ser utilizados para distintas actividades dentro de la misma, dentro de la región. Pero finalmente pues ya es prestarle muchísima atención también a esto. Más adelante les explicaré un poquito más a fondo acerca de las normas para el tratamiento de las aguas residuales, y también para el tratamiento del lodo residual o lodos que se obtienen dentro de los procesos de tratamiento. En esta diapositiva nos enfocamos un poco a lo que son los fundamentos de los tratamientos biológicos aerobios y anaerobios. Bueno, también como lo mencioné en la diapositiva anterior, la mayor cantidad de tipos de proceso
que se tiene en las plantas de tratamiento instaladas en los municipios que están asentados en la cuenca del río Los Perros es por medio de lodos activados, de las cuales la mitad es para el tratamiento biológico aerobio y la otra mitad para el tratamiento biológico anaerobio. Les comento rápido y les leo el texto. El proceso de lodos activados consiste en un reactor aerobio donde se biodegrada la materia orgánica del afluente, seguido de un proceso de sedimentación donde se obtiene un afluente clarificado y se separa la biomasa. La biomasa así recuperada se recircula al reactor biológico o en su defecto también puede ser neutralizada para deshidratación dentro de los lechos de secado o lo que permite y esto permitirá mantener una elevada concentración de microorganismos en el reactor airado. También los tratamientos biológicos anaerobios es la digestión anaerobia, es la utilización de microorganismos en ausencia de oxígeno. Esto es importante porque los aerobios pues es en presencia de oxígeno y normalmente los tanques son tanques abiertos que aparte de eso pues de manera artificial también se le inyecta oxígeno por medio de difusores y en este caso pues este proceso permite eh, a que todos los microorganismos que están dentro de este reactor empiecen su reproducción y de cierta manera la estabilización de la misma. En el caso contrario, que son los tratamientos biológicos anaerobios, pues es más que nada en ausencia de oxígeno. Normalmente son reactores anaerobios de flujo ascendente. Más adelantito les voy a platicar en qué consiste cada una de ellas y sobre todo el ejemplo que les voy a dar pues es enfocado al tipo de planta que tenemos en el municipio en la cual investigamos. Bueno, este último tratamiento biológico pues genera gas metano y genera productos inorgánicos incluyendo dióxido de carbono. Por lo tanto, lo que pudimos detectar un poco en lo que son este tipo de plantas en la cuenca es que no cuentan con un proceso final para ya sea la quema del gas metano que se llegase a producir o inclusive la disposición del lodo anaerobio que también es más complicado a diferencia del proceso aerobio que es un poquito más fácil de neutralizar. Pero bueno, cada una de estas plantas de acuerdo al diseño pues en su momento era lo requerido tal vez o inclusive también me atrevo a pensar que por falta de desconocimiento pues no supieron qué tipo de planta elegir. En la figura que ustedes ven pongo un ejemplo de manera general de lo que es una planta de tratamiento con su proceso en donde por ejemplo tenemos el influente, la parte de arriba de la figura ven ustedes la entrada del agua cruda que es el influente pasando por el tratamiento preliminar o pretratamiento, eliminando los sólidos de mayor dimensión. Después de esta pasamos a un clarificador primario, en donde vamos separando ya los sólidos sedimentables y empezar aquí también la separación de los sólidos disueltos por medio ya sea de manera natural o de manera artificial con un tratamiento químico. Después de esto pasamos a un tanque de aireación en donde viven los microorganismos y que bueno se van a encargar de depurar las aguas a partir de la degradación de la materia orgánica. Después de esto pasamos a lo que es el clarificador secundario. Ojo, dentro del tanque de aireación pues también se empiezan a generar lodos. Aquellos lodos que tengamos en exceso también empezamos de cierta manera a purgar porque digo, el hecho de conservar la población también es importante para que no colapse nuestro sistema. Y bueno, también los dos que se generan dentro del clarificador primario y el clarificador secundario también es importante darle su atención y sobre todo su tratamiento adecuado para que podamos mantener viable y de cierta manera con muy buena eficiencia el tratamiento general. Después de esto, pues bueno, en la figura ustedes pueden ver el tanque de contacto, ya sea por hipoclorito de sodio o bueno, procesos donde pueden usar luz ultravioleta, ozono. En sí existe un gran número de desinfectantes que podemos usar en beneficio de la desinfección para las aguas, tanto aguas tratadas de las plantas de tratamientos de aguas residuales y aguas de plantas potabilizadoras. De igual forma en el siguiente diagrama, el siguiente dibujo, ustedes pueden ver los procesos
que conlleva lo que es un tratamiento anaerobio, que va desde la hidrólisis, la acidificación, la acetogénesis y la metanogénesis, que no es más que nada las etapas que ocurren dentro de los reactores anaerobios y que más que nada producen elementos y de cierta manera aquellos que puedan operar una planta de tratamiento de proceso anaerobio, pues se van a dar cuenta que es un proceso muy sensible y que si no es operada de manera adecuada vamos a tener problemas en su operación y de cierta manera problemas en cuanto a la depuración del agua residual que pudiera entrar a este tipo de plantas. Continuando con las diapositivas, en esta siguiente les platico un poco acerca de lo que son los principales parámetros que están en las aguas residuales. También antes les comento, cada municipio dentro de la cuenca y al menos no solamente es exclusivo de la cuenca, también en otras cuencas, en otras partes del país, los municipios tienen permisos de descargas y estos permisos de descarga normalmente dentro del mismo documento vienen los límites máximos permisibles precisamente a ciertos parámetros que deben de estar vigilando y cumpliendo para sus descargas dentro de bienes nacionales. En este caso es un río. Y finalmente, aquellos que son vigilantes por parte de las instituciones federales, como es la Comisión Nacional del Agua, realizan monitoreos de manera periódica en distintas partes del país y a su vez también en distintos periodos del año, en temporada de lluvia, en temporada de estiaje, por la cual ellos al realizar este monitoreo analizan por medio del laboratorio las aguas que pudieran ellos recolectar y que finalmente analicen los parámetros para compararlos con los permisos de descargas y en cuanto al volumen también es analizado. Algunos parámetros que también pueden tomar en campo de cierta manera van registrándolos y pues también van revisando también los permisos de estos comparándolos con estos parámetros. Finalmente, si aquel municipio que no pueda cumplir con lo establecido dentro de su permiso de descarga, pueden ser acreedores a multas y estas multas son muy elevadas a comparación de aquellas que pudieran darle tratamiento o saneamiento a sus aguas. Por lo tanto, muchos de los parámetros, ya entrando en materia, como lo son los sólidos suspendidos, los sólidos disueltos, los sólidos totales, en cuanto a estas también podemos tener metales pesados y que también debemos estar vigilando, sobre todo aquellas zonas en donde hay sembradíos, en donde mucha de la gente que se dedica a la agricultura usa pesticidas o usa ciertos reactivos o elementos para mejorar un poco sus cultivos. A final de cuentas, si estos parámetros o estos metales pesados llegasen a trasvasarse y de cierta manera a tener interacción con los mantos, pudiera ser perjudicial en un futuro para nosotros que dependemos muchísimo de los mantos por lo que es la perforación de pozos profundos para obtener agua potable. Bueno, también hay parámetros que es importante vigilar como es la DBO, la DQO. Estos también dentro de cada planta de tratamiento que están operando es muy importante darle seguimiento ya que de esta depende muchísimo nuestra estabilización en cuanto al proceso de tratamiento. Otros son los parámetros que son los inorgánicos disueltos como es el calcio, el magnesio, el sodio, el cloro, el sulfato. También los nutrientes es muy importante darle seguimiento porque a final de cuentas los nutrientes que nosotros alimentemos a la planta van a ser benéficos para los microorganismos, que en este caso hablo de las plantas que se encuentran instaladas en la cuenca del río Los Perros, microorganismos que pudieran aprovechar estos nutrientes y a su vez pueden alimentarse de ellas para su reproducción. También, por último, los parámetros en cuanto a análisis microbiológicos, también es importante estar vigilando aquellos que son los patógenos que pudieran existir dentro del agua residual y que finalmente con el proceso de desinfección dentro del tratamiento podemos eliminarlos. Por ejemplo, hablo de los coliformes fecales o los huevos del mintos. Y finalmente, bueno, como les comentaba, todos estos monitoreos deben realizarse en un laboratorio, sobre todo aquellos que sean laboratorios acreditados ante la entidad mexicana de acreditación y que finalmente es un requisito indispensable para poder darle seguimiento a su calidad o a la calidad del agua de cada municipio.